Bienvenido a aquellos que nos siguen por las redes. Esto es Iglesia Cristiana Durazno. Estamos estudiando el libro de Proverbios, hoy es miércoles, ¿verdad? Proverbios capítulo 28, versículo 15 al 28, vamos a tener una lectura. Pero como me había dicho antes, vamos a orar para que Dios dirija esta reunión y se glorifique en el resultado. Vamos a orar. Padre, gracias, bendito Dios, por este privilegio de poder estar juntos, Señor amado, como familia espiritual. Señor, y gracias porque tú has traído almas, Señor, para que escuchen tu palabra. Y sin duda oramos para que tú nos guíes, porque necesitamos de ti, de tu sabiduría. Señor, ayúdanos a explicar bien y, Señor, que sea entendible. Y oramos por salvación de almas. Oramos por edificación de tu iglesia, para que cada uno de nosotros podamos madurar y glorificarte en nuestro diario vivir, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en nuestras actitudes. Que tú termines siempre glorificado en nuestras vidas. Ese es el fin de nuestra salvación, glorificarte, honrarte y obedecer. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a tener una lectura, como dije, Proverbios 28, versículo 15 al 28. Dice así: León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie lo detendrá. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en algunos. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Hacer acepción de persona no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. El que roba a su padre o a su madre y dice no es maldad, compañero es del hombre destructor. El altivo de ánimo suscita contienda, mas el que confía en Jehová prosperará. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre, mas cuando perecen, los justos se multiplican. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura y vamos a ver si Dios lo permite, vamos a ver si podemos terminar el capítulo 28. Estamos mirando, ¿verdad?, el libro de Proverbios. Estos son Proverbios de Salomón recopilados por el rey Ezequías, ¿tá? Son proverbios hechos por Salomón, por el rey Salomón, el hombre más sabio que hubo en la tierra sin ser el Señor Jesucristo, ¿verdad? Bien, el tema que estamos tratando, lo tratamos el miércoles pasado: ser íntegro en todo, ser íntegro en todo. Esta es la segunda parte. La primera parte ya está grabada para aquellos que quieran mirarlo después, tanto en el Facebook y YouTube ya está la predicación. Y esta es la segunda parte. El cristiano debe ser una persona íntegra, ¿verdad? Y bueno, Dios nos está dando ejemplos de personas no íntegras, que no caigamos en el pecado, ¿verdad? ¿Por qué Dios nos habla? Bueno, porque estamos propensos a caer, ¿verdad? Continuamente estamos propensos a caer. No porque seamos cristianos somos mejores que los demás. Estamos en un mundo que somos tentados, ¿verdad? Y entonces tenemos que caminar no como dicta nuestro corazón o nuestra mente, sino como Dios manda, como Dios dice en su palabra. Entonces debemos ser personas, ¿verdad?, con integridad, bueno, que debemos tener un enfoque en nuestra mente, ¿verdad? Nuestro enfoque es agradar a Dios como cristianos. No podemos cambiar ese enfoque. Cuando cambiamos ese enfoque es donde caemos. Tengo que agradar a él, tengo que agradar a ella. Bueno, ahí cuando caímos, ¿verdad? Nuestro principal objetivo aquí en la tierra es agradar a Dios. ¿Y cómo lo agradamos? Obedeciendo su palabra, ¿verdad? Obedeciendo su palabra. El ser humano, obviamente cuando nace, no nace con una devoción de obedecer la palabra de Dios, sino al contrario. Bueno, pero un día Dios nos salvó, ¿para qué? Para que seamos sus siervos y vivamos para Él. Entonces, para vivir para Él hay normas, y esas normas están escritas en la Biblia. Por eso estudiamos la palabra, para andar como hijos amados, ¿verdad? Dándole gloria
a Dios, imitando a Jesucristo. Proverbio 28:15 dice León, Proverbio 28:15. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Bueno, un gobernante que no tiene integridad son aquellos que oprimen a los pobres, ¿verdad? No respetan su derecho, sino que lo pisotean, lo aplastan, bueno, y lo desplazan, ¿verdad? Para muchas veces el pobre va a buscar auxilio al poderoso, al gobernante, y muchas veces el gobernante lo ignora, ¿verdad? O muchas veces abusan de las personas pobres. Y la Biblia dice que es como un león rugiente, ¿verdad? El león rugiente cuando agarra la presa la despedaza, le saca todo, ¿verdad? Y bueno, lo mismo es el hombre, el príncipe impío, ¿verdad? Sobre el pueblo pobre. Está ahí gobernando para aprovecharse de los pobres. Sabemos que Dios es el que defiende a los más desvalidos, ¿verdad? A los pobres, a las viudas y a los huérfanos. Y Dios está en control de todo y sabe, ¿verdad? Si los gobernantes están gobernando bien o no lo están haciendo. Bueno, nuestro deber es orar por los gobernantes, ¿verdad? Pero Dios nos está dando instrucciones cuando un día nosotros podamos estar en nuestro trabajo, un cargo, ¿verdad?, de confianza, un cargo mayor. Bueno, como cristianos, ¿cómo estamos ejerciendo ese cargo? ¿Lo estamos haciendo para la gloria de Dios o estamos extorsionando a las personas que están bajo nuestro señorío? Así que tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, de no ser como el león o el oso, ¿verdad?, de abusar de los más necesitados. Proverbio 28:16. Proverbio 28:16. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Una persona que está en autoridad, seguimos hablando de las personas que están en autoridad, bueno, no debemos de abusar de esa autoridad, ¿verdad? Dios dice que tiene falta de sabiduría aquellos que abusan, ¿verdad? Aquellos que extorsionan a las personas, no tienen integridad y bueno, no van a durar mucho en su cargo. Muchas veces vemos personas, ¿verdad?, que son nuestros jefes, muchas veces extorsionan, no usan misericordia, bueno, y cuando queremos acordar, no están más en el cargo, los patrones lo echan. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó es que Dios puso su mano, ¿verdad? Y Dios es un Dios de justicia. Bueno, por eso debemos tener cuidado, si aquello, como vemos lo mismo, que vamos a tener un cargo, ¿verdad? Que tenemos personas a cargo, que estemos glorificando a Dios, tanto también aquellos que somos papás y tenemos hijos a nuestro cuidado, ¿verdad? De ser buenos papás, buena mamá, porque los que están a cargo de los niños somos nosotros. Y también nosotros debemos hacer todo para la gloria de Dios. Mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Muchas veces la gente poderosa extorsiona al pobre, ¿verdad?, para enriquecerse más. Bueno, ¿sabe qué? Eso no es de sabio, ¿verdad? Eso no es de sabio. El sabio aborrece la avaricia es pecado. La avaricia es pecado. La raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿verdad? Entonces, cuando una persona tiene avaricia, ¿verdad?, y con tal de enriquecerse pisotea, ¿verdad?, a los más necesitados, no le interesa la necesidad de los demás, sino que le interesa tener sus bolsillos llenos de dinero, bueno, no es actuar con sabiduría. Nosotros los cristianos debemos actuar con sabiduría, ¿verdad? Debemos usar bien nuestro dinero para la gloria de Dios, y bueno, y que Él se glorifique en todo. Igual que si Dios nos pone en un cargo de confianza, también ahí debemos glorificarlo, ¿verdad? Andar sabiamente y no como el mundo que anda en avaricia. Proverbio 28:17. Proverbio 28:17. El hombre cargado de la sangre de alguno vivirá hasta el sepulcro y nadie le detendrá. Bueno, una persona que haya asesinado a otra, ¿cómo anda esa persona? Se anda escondiendo, ¿verdad? Bueno, me voy a esconder para que no me vean las autoridades y va a estar así, ¿verdad? Y bueno, muchas veces también las autoridades lo agarran, van a la cárcel, pero aún así su conciencia lo acusa, ¿verdad? Y eso lo va a llevar hasta la muerte. Cuando llega la muerte, él va a ir con esa carga, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, lo que tiene que hacer es arrepentirse, ¿verdad?, de sus pecados, creer en Cristo, y bueno, Dios le va a dar paz, le va a dar tranquilidad, y lo va a perdonar. No hay pecado que Dios no perdone. Dios perdona todos los pecados. Así que bueno, obviamente que cada uno de nosotros venimos a Cristo, cuando venimos a Él, cuando el Padre nos lleva al Hijo, no venimos limpios, sino cada uno de nosotros venimos con una carga, ¿verdad?
pero lo que hacemos la depositamos en el Señor Jesucristo, y ahí el Señor Jesucristo nos da vida eterna y nos saca esa carga, ¿verdad?, para que llevamos, y nos da paz, una paz con Dios y paz interior. Eso es bueno, ¿verdad? Es bueno para el ser humano. Pero aquel que rechaza a Cristo, bueno, anda cargado, anda afanado, y cuando tiene pecado, acá está hablando de un asesinato, pero puede ser un pecado, ¿verdad? Cualquier otro pecado. Si no vamos a Dios, ese pecado te va a llevar al infierno. Rechazas a Cristo, eso te lleva al infierno, bueno, y vas a vivir una vida aquí en la tierra, una vida que te acusa tu conciencia, y vas a ir de la presencia de Dios, y Dios también te va a juzgar. Así que, ¿para qué vamos a pasar todo eso? Más vale nos arrepentimos de nuestros pecados, creemos en el Evangelio, y Dios nos da vida eterna y nos perdona todos los pecados. Qué bueno Dios, ¿verdad? Proverbios 28, 18. Proverbios 28, 18. El que en integridad camina será salvo, mas el que de perversos camino caerá en alguno. Bueno, una persona íntegra en su andar diario, por lo general, no va a tener problema, dice Dios. No va a tener problema. ¿Por qué? Porque va a ser un buen funcionario en el trabajo, va a ser un buen vecino, va a ser un buen esposo, va a ser una buena esposa, un buen hijo, una buena hija, ¿verdad? Entonces no va a tener problema. ¿Por qué? Porque anda en integridad, camina, ¿verdad?, camina correctamente, mas el perverso del camino caerá en alguno. Bueno, el perverso, ¿qué hace? Anda pensando hacer mal. Bueno, pero dice Dios, va a caer en tu propia maldad. Así que bueno, cuando el mundo muchas veces hace planes para que caiga fulano, caiga este país, vamos a extorsionar aquí, bueno, muchas veces el mismo país o esa misma persona que está pensando en hacer mal, cae en su misma trampa. Y es lo que está diciendo Dios. Mas el de perverso camino caerá en alguno. Bueno, van a caer en alguno. El mundo anda, ¿verdad?, en malas obras. Pero el cristiano debe andar en buenas obras. Porque para eso fuimos salvos. Y es más, vamos a ser juzgados por Dios por las obras, ¿verdad? Si andamos en las buenas obras, las obras del Espíritu, bueno, eso va a traer recompensa. Pero si el cristiano tiene la gracia de caer, va a perder recompensa. Así que tengamos cuidado, ¿verdad?, cómo andamos. Muchas veces miramos el mundo, si nos comparamos con el mundo, yo soy mejor que el mundo, vea cómo anda el mundo, vea cómo anda aquel, nada que ver cómo ando yo. Pero cuando nos comparamos con el Señor Jesucristo, que es nuestro modelo a seguir, ahí nos damos cuenta, ¿verdad?, cuánto nos falta y cuántas veces le erramos al camino, pecamos, ¿verdad? Y tenemos que confesar el pecado, de apartarnos y continuar siguiendo al Señor. Así es la vida cristiana, con muchas veces muchas caídas, pero lo bueno es que Dios nos levanta y nos da la fuerza y la fortaleza para seguir. Humanamente nosotros fallamos, todos nosotros fallamos. No hay ninguno de acá que sea perfecto y más santo que otro, sino que todos somos pecadores perdonados. Pero somos pecadores que luchamos con el pecado. Proverbio 28, 19. Proverbio capítulo 28, versículo 19. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que siga lo ocioso se llenará de pobreza. Bueno, Dios siempre es un Dios que nos está incentivando ¿a qué? A trabajar, ¿verdad? Bueno, en la vida cristiana es un trabajo eterno. Desde el momento que Dios nos salva, tenemos que trabajar. Sí, tenemos que trabajar para el trabajo secular, para comer, para nuestro sustento diario. Pero también aquellos que somos cristianos trabajamos para el reino, ¿verdad? Continuamente estamos trabajando para Dios. Porque todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Si estoy trabajando en mi trabajo, bueno, este trabajo lo estoy haciendo ¿para qué? ¿Para que el patrón quede contento conmigo? No, lo estoy haciendo para la gloria de Dios. Dios se tiene que glorificar en mi trabajo, Dios se tiene que glorificar en todo lo que yo hago, ¿verdad? En lo que pienso, en todo. Pero Dios es un Dios que siempre está incentivando a que sus hijos deben ser ejemplo de trabajadores. Y bueno, tenemos que trabajar, tanto para nuestra casa. Si un hombre no provee para su familia, dice que es peor que un incrédulo. Así que un cristiano se caracteriza porque es un buen trabajador, ¿verdad? Bueno, tanto afuera trabaja para su familia y para ayudar a otros, pero también en la iglesia trabaja para que el reino de Dios se extienda. Porque la ociosidad es pecado. No hacer nada es pecado, ¿verdad? Y eso te va a llevar a la pobreza. Si tú no sales a trabajar, no vas a tener comida para comer, para tu familia. Pero también,
si no sales a trabajar para Dios, también eso es pecado, eso te va a llevar a la pobreza espiritual. Así que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con la pereza, porque Dios está en contra de la pereza. Debemos ser caracterizados por hombres y mujeres que trabajan y tenemos voluntad. Eso es lo que Dios quiere. Miramos el libro de los Hechos, que estamos estudiando el viernes, y vemos que los apóstoles, ¿quién los paró? ¿Cuándo pararon ellos? ¿Cuándo murieron? ¿Cuándo lo mataron? Ahí pararon. Bueno, el cristiano para cuando viene la muerte, ahí el Señor nos lleva a casa. Cuando dice el Señor, está, basta acá, tu trabajo en la tierra se termina, tenés que venir al cielo ¿a qué? A continuar trabajando, sirviendo. Nuestro servicio es eterno, servir a Dios es por la eternidad. Así que debemos también analizarnos, ¿verdad? Cómo en nuestra vida, si estamos siendo ociosos, ¿verdad? No trabajando para el reino, bueno, estamos en pecado, porque Dios está en contra de ser ocioso o no trabajar. Bien, sigamos adelante. Proverbio 28, 20. Y bueno, lamentablemente muchas veces el país no marcha, ¿por qué? Porque muchas veces los gobernantes incentivan a no trabajar. ¿Y qué va a pasar con el país? En vez de marchar, el país se estanca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay más gente ociosa y poca gente trabajando. Entonces, eso lleva a que también un país se estanque, ¿verdad? Económicamente. Y no hay quien genere dinero. Entonces, el Estado tiene más salida que entrada. ¿Qué va a pasar con el Estado? ¿Qué va a pasar con ese país? Se va a fundir. ¿Y de qué va a vivir? De préstamos. Va a ir, pedir préstamos acá a los países vecinos. Y entonces el país se endeuda más. ¿Por qué? Porque muchas veces no incentivan al trabajo, ¿verdad? Sino incentivan a no trabajar. Proverbio 28:20. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Bueno, un hombre que es íntegro es un hombre de verdad, que sigue la verdad y el dinero no lo va a corromper, sino que va a seguir, ¿verdad?, su vida moral, sus pensamientos, más si es cristiano, va a seguir lo que dice la palabra de Dios y su ejemplo es Cristo. Y si Dios le dio dinero, es rico, ese cristiano, va a usar su dinero para la gloria de Dios. Él no va a usar su dinero para extorsionar a los demás o para enriquecerse más. Bueno, tengo este poquito de dinero, voy a usarlo más usarlo para mí, para enriquecerme y bueno, no importa a quien le haga mal, sino que me tengo que enriquecer. Bueno, Dios dice eso está mal. Proverbio 20:21, Proverbio capítulo 20, versículo 21. Dice así, los bienes que se adquieren deprisa al principio no será el final. Bendecidos. Dios está en contra de la avaricia. La persona avariciosa, la que tiene mucha avaricia, lo que hace es, no importa cómo conseguir dinero. Lo importante es que mi cuenta crezca. Lo importante es que, no importa si es un dinero fácil, si es un dinero sucio, lo importante es que yo pueda ser más rico. Así piensa, ¿verdad?, muchas personas que son avariciosas, que tienen mucha avaricia. Y en la avaricia, ¿se acuerdan? Que estuvimos mirando, que ¿qué se transforma? En idolatría. Y los idólatras no entran al reino de los cielos. ¿Tá? Porque llega un momento que, como dije hoy, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10 al 12. 1 Timoteo, en el Nuevo Testamento, capítulo 6, versículo 10 al 12. Porque capaz que tú me dices, bueno, pero eso está en el Antiguo. Pero ¿qué dice el Nuevo? 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10 al 12 dice, porque la raíz de todos los males, no de un mal, de todos los males es el amor al dinero. No es malo tener dinero, pero amar al dinero antes que Dios, eso es idolatría, ¿verdad? Y eso es avaricia y Dios lo condena, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así que cristianos han caído en la idolatría, en el dinero. O sea, no estamos exceptos nosotros de caer. Dios continuamente nos está diciendo, tengan cuidado con el dinero. Sí, trabajen, pero no sean avaros, no quieran tener más, ¿verdad?, de lo que yo le doy. Teniendo sustento y abrigo, que da gracias, dice el Señor. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, dice Dios. Mas tú, hombre de Dios, versículo 11, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Bueno, nuestro enfoque no está en el dinero, ni hacernos más famosos. Nuestro enfoque es ser mejores cristianos. ¿Y cómo soy mejor cristiano? ¿Estar enfocado en el dinero, en tener más dinero? No puedo ser mejor cristiano enfocado en el dinero.
Mi enfoque tiene que estar en las cosas de Dios. ¿Cuáles? En la justicia. ¿Cuál es la justicia? La palabra de Dios. La piedad. Bueno, ser mujeres y hombres piadosos. Hombres y mujeres de fe, de amor, de tener paciencia. Ser mansos como el Señor Jesucristo. Bueno, pelear la buena batalla de la fe. Fuimos llamados, ¿verdad? Capaz que antiguamente, antes de conocer a Cristo, éramos avaros. Y estamos propensos, en nuestro enfoque era tener más dinero, más dinero, más dinero, más dinero, o ser más famosos. Pero cuando Dios nos salva para otro propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Ser famoso? No. El propósito es pelear la batalla de la fe, ¿verdad? Echando mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Cuando dijimos, sí, yo quiero seguir a Cristo, yo voy a seguir a Cristo. Bueno, tú dices, Pablo, tú hiciste una profesión, Timoteo, delante de muchos testigos. Acá Timoteo estaba con ganas de tirar la toalla, ¿verdad? Por eso Pablo le escribe a Timoteo y dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. ¿Qué estaba haciendo Timoteo? No estaba peleando, porque ¿por qué Pablo le escribe pelea la buena batalla de la fe? Y muchas veces nosotros podemos caer en el error de Timoteo, estar enfocado en las cosas del mundo y no estar enfocado en primer lugar de pelear la batalla de la fe, ¿verdad? Nuestra meta principal aquí en la tierra es ser personas que trabajamos para el reino y peleamos la batalla de la fe. ¿Cómo peleamos la batalla de la fe? Huyendo de la avaricia, una de las cosas que tenemos que hacer. Huir de la avaricia, ¿verdad? En vez de estar preocupados en las cosas de este mundo, preocuparnos por el reino. Preocuparnos por el reino. Tenemos cantidad de cosas para hacer para el reino. Ay, no sé qué hacer para Dios. Bueno, ¿sabe qué? Una de las cosas es que uses tu mente pensando en las cosas de Dios, estudiando las Escrituras, orando, y aquellos que has estudiado, cuando salen a la calle, practícalo. Y eso es pelear la batalla de la fe. Porque yo creo, tengo confianza que este libro es la palabra de Dios, por eso lo vivo, tengo fe en este libro. Bueno, y cuando hago eso es vivir por fe. Y eso es lo que le agrada a Dios. Ahora, cuando no vivimos por fe en este libro, eso desagrada a Dios. Porque es imposible, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? No podemos agradar a Dios simplemente porque me congrego. O simplemente porque a veces oro. O a veces voy un domingo a la iglesia. Ya está, ya cumplí, Señor. No. Dios dice que la vida cristiana es de todos los días. ¿Todos los días qué? Vivir por fe. Proverbios 28, 21. Volvemos a nuestro texto. Proverbios 28, 21. Dice así. Hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Bueno, Dios está en contra de hacer acepción de personas. Y Santiago también lo enseña. ¿Se acuerdan que ya lo hemos estudiado? Santiago en la Santa Cena, lo hemos estudiado. Bueno, hacer acepción de persona es pecado. Una persona íntegra no se vende, ¿verdad? Ella tiene sus valores y no se deja comprar. Proverbio 18, versículo 5. Proverbio 18, versículo 5. Dice así. Tener respeto a las personas del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Dios no le agrada que hagamos excepción de persona. ¿Por qué? Bueno, esta persona tiene dinero, buena amiga mía, no importa que lo que haga, ¿verdad? Le hizo mal a aquella, bueno, no importa, es mi amiga, está bien así. No, ve y dile, pecaste, tú hiciste mal esto, tienes que ir a pedir perdón, está mal lo que hiciste, ¿verdad? Hacer acepción de persona porque es mi amiga o porque es mi hijo o mi hija, y bueno, le hizo mal a otros, bueno, está bien, es mi hijo, sí, es mi hijo, pero le tengo que enseñar que eso está mal y que tiene que ir a pedirle perdón si hizo mal alguno a otra persona, ¿verdad? No porque sea mi hijo, le tengo que tolerar todo lo que ellos quieran, sino que le tengo que enseñar lo que dice la Escritura. Bueno, no puedo hacer acepción de personas. No puedo cuidar a mi hija de una manera y a mi hijo de otra manera, porque ella es la más chiquita, y bueno, la más chiquita tiene otros privilegios. No, como padre tengo, ¿verdad?, que ser justo con ella y con mi hijo. Bueno, ser justo, y eso es lo que le agrada a Dios. Proverbio 24, 23. Proverbio, capítulo 24, versículo 23. También estos son dichos de los sabios. Hacer acepción de persona en el juicio no es bueno. Cuando vamos a juzgar, ¿verdad?, algo, como dije hoy, bueno, porque es mi hijo, listo, se lo perdono, pero si es mi vecino, no le perdono nada. O si es mi primo, no le perdono nada. No podemos hacer acepción de persona. Hoy vivimos en un mundo, ¿verdad?, que según lo que tengas, el estatus social, bueno, muchas veces la justicia se vuelca más por aquel que tiene dinero, poder,
que por aquel pobre. Bueno, el pobre no tiene dinero, no lo conoce nadie, después dice, bueno, archiva el caso. Pero esta persona tiene dinero, es una persona importante, tenemos que darle más trascendencia. ¿Y qué es eso? Hacen acepción de persona. Y eso no es bueno. Eso no le agrada a Dios. Por eso nosotros también, ¿acuerdan que en Primera de Pedro dice que nosotros somos reyes y sacerdotes? Muchas veces tenemos que juzgar cosas, ¿verdad? Y también la iglesia tiene que juzgar cosas. No podemos hacer acepción de persona. Pero es el hijo del pastor, es la esposa del pastor, es el pastor o es el anciano de la iglesia. No importa. Dios dice que hay que juzgar con justo juicio. Juzgar con justo juicio. Proverbio 28, versículo 22. Proverbio 28, versículo 22. Dice, se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Bueno, otra vez, vuelve Dios a hablar de la avaricia, del avaro. Bueno, si Dios, una cosa es importante, y si en un capítulo Dios lo repite 3, 4 veces, muy importante. Y es para que nosotros abramos nuestras orejas, ¿verdad? Tengan bien abiertas y que tengamos cuidado con la avaricia. Tengamos cuidado con la avaricia, con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso no proviene de Dios, eso proviene del mundo. Así que tenemos que tener cuidado porque podemos caer en la idolatría. Bueno, eso ya lo vimos y Dios lo vuelve a repetir lo mismo, ¿verdad? Proverbio 21, versículos 5 al 6. Proverbio 21, versículos 5 al 6. Proverbio es un libro práctico que Dios nos enseña a vivir como a Él le gusta. Ser sabios, ¿verdad? Ser sabios. Y es lo que este libro nos enseña, a vivir sabiamente. Proverbio 21, versículos 5 al 6. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Bueno, ¿ven? Dios es muy severo con aquellos que lo que le importa es ser rico o ser famoso, no importa el mal que hagan, no importa cómo ganen dinero. Bueno, sabe, dice Dios, vas camino a la muerte, vas camino a la muerte. Ten cuidado con la avaricia, dice Dios. Bueno, debemos ser personas íntegras, ¿verdad? Conocidas porque no nos vendemos y bueno, y somos personas que no nos dejamos llevar por lo que nuestros ojos quieren, ni nuestra mente, nuestros deseos, o sea, de la mente quieren, sino que nos guiamos por los deseos de Dios. Porque estudiamos las Escrituras, Dios dice, no hagas esto, no pienses esto. Bueno, no lo debo de hacer, y cuando lo hago, Señor, perdón, pensé esto. Señor, perdón porque dije esto. Señor, perdón porque actué mal delante de esta persona. ¿Verdad? Continuamente estamos así, porque nuestro deseo es agradarle más a Dios. Proverbio 28, versículo 23. Proverbio 28, versículo 23. El que reprenda al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con su lengua. Bueno, una persona, ¿verdad?, que ama al prójimo, no sale hablando de su prójimo, sino que cuando ve que está mal, va y le enseña a hacer lo correcto. Mira, lo que estás haciendo no es bueno. Eso está mal, no es correcto. Dios de su palabra dice que esto está mal, no lo puedes hacer, no lo debes hacer, porque está mal. Bueno, pero muchas veces, ¿verdad?, no debemos actuar como el mundo hace. ¿Qué hace el mundo? Cuando una persona se equivoca, va el otro y dice, ¿viste lo que hizo mal aquel? ¡Ay, qué horrible!, ¿verdad? Y ahí se empiezan a chismear y a reírse de las personas, ¿verdad?, a lisonjear a su prójimo. Y eso no es bueno. ¿Por qué? Porque eso es una señal de cobarde. El cristiano no es una persona cobarde, sino que cuando ve que algo está mal, va y lo dice, esto está mal. Esto no, Dios no lo aprueba, esto es pecado. Por eso nos exhortamos. Los cristianos nos exhortamos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque no toleramos el chisme. No salimos a hablar del hermano, ¿verdad? Sino que vamos y confrontamos al hermano. No vamos tampoco por atrás, sino vamos siempre por delante, con amor, ¿verdad?, con paciencia, y le enseñamos lo que dice la Escritura. Y también a las personas incrédulas. ¿Por qué vos no actúas igual que nosotros? Entonces debemos enseñarles, mira, no actúo igual que ustedes, no digo esas palabras como dicen ustedes, no pienso como ustedes, no ando como ustedes, porque Dios dice en su palabra que a mí me salvó, soy cristiano. Bueno, yo debo andar como Cristo anduvo. Cristo no anduvo haciendo estas cosas. Y ahí empezamos a hablar de Cristo, empezamos a hablar del Evangelio, ¿verdad?
Tampoco debemos ser aduladores con la persona que, por su estatus social, no, a esta persona no le digas nada porque si se enoja es la persona que tiene más dinero. Si se va de la iglesia no hay ofrenda, ¿verdad? Bueno, el cristiano no se guía por esas cosas. El cristiano no se guía, no somos aduladores de las personas, ¿no? Por su estatus social. Somos íntegros. Lo que es la palabra de Dios para el rico y para el pobre, para el presidente y para aquel que anda en la calle, ¿verdad? Debemos que nosotros como cristianos debemos tratar a todos igual, no por su estatus social debemos tolerar cosas. Proverbio 28-24. Proverbio 28-24. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destructor. Bien, lamentablemente hoy en día vemos, estamos en un mundo, ¿verdad?, que es muy común hoy, lamentablemente por la droga, ¿verdad?, o por el alcohol. Los muchachos, las muchachas muchas veces roban a sus padres para consumir, ¿verdad? Y bueno, ya es algo normal. Mi padre, estoy en su casa y me tiene que dar todo lo que yo quiero. Bueno, no es así, ¿verdad? No es así. Bueno, no puede robarle al padre. ¿Por qué? Una, que es pecado. Y los ladrones no entran al reino de los cielos, ¿verdad? Así que bueno, también tenemos que enseñarle a nuestros hijos que eso está mal. Está mal, ¿verdad? Dios aborrece estas actitudes. Y más cuando el hijo no lo admite. No es normal robarle al padre. Es normal faltarle al respeto al padre. Es normal no hacerle caso al padre. Pero nosotros como cristianos tenemos que enseñarle que eso está mal. Dios dice en su palabra: hijos, obedecer a vuestros padres, porque esto es bueno y esto es agradable a Dios. Bueno, el hijo tiene que obedecer al padre, obviamente que mientras el padre no lo mande a pecar. Si yo le digo a mi hija, da, golpean las manos, le digo a mi hija, da y decirle que no estoy. Mi hija dice, no, papá, no puedo mentir. Dios, hay una autoridad suprema a vos, que es Dios, y Dios dice que no debemos mentir. Yo no puedo mentir, ¿se entiende? Siempre, ¿verdad?, por los parámetros bíblicos. Proverbio 28-25. Proverbio 28-25. El altivo de ánimo suscita contienda, mas el que confía en Jehová prosperará. Bueno, ¿qué es un altivo de ánimo? Una persona donde va tiene problemas. Tiene problemas en la casa, tiene problemas en el trabajo, tiene problemas con los vecinos, tiene problemas con el esposo, con la esposa, tiene problemas con los hijos. Bueno, es una persona, ¿verdad?, que está continuamente llena de problemas. ¿Y qué es eso? Es una persona llena de arrogancia, de arrogancia. Por eso dice el altivo de ánimo suscita contienda, ¿verdad? Suscita contienda. Por eso debemos tener cuidado. Bueno, cuando muchas veces tenemos problemas por todos lados, no seré yo el problemático, que estoy mal. Por eso Dios dice que tenemos que analizarnos, ¿verdad? Cómo estamos conduciéndonos en nuestra vida. Debemos mirar, ¿verdad?, cómo andamos. No como necios, sino como sabios. ¿Cómo anda el necio? Lleno de problemas. Problemas con todo el mundo. Va al almacén, tiene problemas. Tiene problemas con el vecino, problemas en todos lados, problemas. ¿Qué nos está diciendo eso? Bueno, que es una persona llena de arrogancia. ¿Por qué? Porque ella piensa que siempre tiene la razón, que no se equivoca, que los demás están mal, los demás se equivocan, yo no me equivoco. Bueno, eso es arrogancia y eso es, bueno, altivez de espíritu, y eso Dios lo abomina, le da asco, ¿verdad?, el orgullo. ¿Saben por qué? ¿Qué le pasó a Lucifer? ¿Por qué Dios lo echó del cielo? Por la arrogancia, por la altivez de espíritu. Él pensó ser igual o mejor que Dios. ¿Qué hace Dios? Lo echa del cielo, lo manda aquí a la tierra. Y bueno, la persona que es orgullosa y anda con problemas en todos lados, ¿a quién está representando? A su padre, el diablo. Porque una persona que es cristiana puede caer, ¿verdad?, y en el pecado del orgullo, se arrepiente, confiesa el pecado, se aparta y continúa su vida cristiana. Pero una persona que es del mundo está continuamente, ¿verdad?, con altivez de espíritu. Él piensa que siempre tiene la razón, hasta muchas veces lee la Biblia y dice, no, Dios se equivoca. Yo pienso que así tiene que ser, ¿verdad? Dios se equivoca. Y bueno, lamentablemente eso Dios obviamente que no le agrada y es pecado. Por eso los creyentes debemos trabajar en nuestro carácter, ¿verdad? Tenemos que trabajar y mirar y contemplar a nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde. ¿De quién tenemos que aprender? ¿Del pastor? ¿Del hermano? No, tenemos que aprender del Señor Jesucristo. Él es nuestra guía, ¿verdad? Él era manso y humilde de corazón y vino a la tierra para enseñar a aquellos seguidores cómo vivir para agradar al Padre. Y bueno, aquellos que confiamos en Dios,
confiamos que no sabemos nada, ¿verdad? Una persona que es humilde es una persona que sabe que no sabe nada, ¿verdad? Pero que sé que Dios sabe todo y Dios siempre va a decirme lo mejor para que yo ande en sabiduría. Pero cuando la persona dice, no, para un poquito, yo sé sí. Bueno, ahí ya hay un problema, ¿verdad? Y ya no confía en Dios, sino que confía en qué? En su manera de pensar, en su manera de ver las cosas, ¿verdad? En su manera de lo que aprendió en el mundo. Bueno, yo aprendí tantas cosas, anduve tanto en el mundo, uno sabe que todo eso que aprendiste en el mundo, ¿qué es? Basura. Basura. Pablo dijo, todo lo que aprendí es basura, ¿verdad? Porque ahora tengo que aprender cómo es Cristo. No puedo estar viviendo como el mundo y como Cristo. O soy del mundo o soy de Cristo, ¿verdad? Proverbio 28:26. Proverbio 28:26. El que confía en su propio corazón es necio. Esto es lo que hablamos hoy. ¿Ven? Una persona activa, ¿qué hace? Confía en su propio corazón. Hoy está muy de moda, que se dice, ¿verdad? Hacé lo que dicta tu corazón. Bueno, ¿saben qué? Es lo peor que podemos decirle a una persona. ¿Por qué? Porque el corazón, dice la Biblia, que es lo más perverso que tiene el ser humano. No podemos guiarnos por el corazón, por nuestra mente carnal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los necios se guían por lo que dice su corazón. Entonces, una persona necia, como dije hoy anteriormente, está llena de orgullo, genera problemas, ¿verdad? Porque es necia, no entra en razón, anda malhumorada, porque claro, tiene problemas a todos lados, no tiene gozo, no tiene alegría, anda con la cara larga, ¿verdad? Lo mire ya, ¿qué vivirá? ¿Qué problema tenés? Y así anda, ¿verdad? Bueno, así andan los necios, así andan los necios, vive desconforme con todo, confía que sabe todo, que lo que se aprendió en el mundo, eso es lo mejor, y no obedece la Escritura. Eso es una persona necia. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Mateo 7, versículo 24 al 27. Dice así la palabra de Dios, hablando del Señor Jesucristo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y la hace, lo compararé a un hombre prudente, un hombre íntegro, prudente, que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué tiene que hacer el hombre prudente e íntegro? Obedecer las Escrituras, ¿verdad? Bueno, dice el versículo 25, descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron viento, golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué no cayó? Porque estaba fundada sobre la roca. Bueno, ¿por qué no caemos muchas veces nosotros los cristianos? Porque lo que hacemos, lo hacemos honrando a Dios. Está fundada en Jesucristo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Pero cualquiera que me oye esta palabra y no las hace, el que oye la palabra y no la hace. Yo no me pierdo ninguna reunión. Yo, mirá, escucho a todos los predicadores. Bien, ¿hacer lo que te están enseñando? Bueno, mira lo que dice el Señor. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. No está hablando, porque muchas veces hablamos del mundo. El mundo es insensato. Pero muchas veces los cristianos podemos caer del pecado de insensatez. ¿Por qué? Porque escuchamos la palabra y no la hacemos. Y cuando vienen los problemas, ¿qué nos pasa? Nos caemos. ¿Por qué? ¿Por qué nos caemos? Porque nuestra casa estaba fundada sobre la arena y descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Qué feo es cuando cae un cristiano, ¿verdad? Y el mundo señala al cristiano y dice, mirá, el cristiano ahí, este que predicaba el evangelio, ¿ve cómo anda ahora ahí? Bueno, ¿saben qué? Dice Dios, grande es su ruina. Grande es su ruina. ¿Cuántos predicadores han caído en pecado y no han podido predicar más? ¿Cuántos creyentes, verdad, han caído en pecado y no han podido restaurarse? El Señor lo restaura, obviamente, pero pierden su ministerio, pierden su familia, pierden muchas veces sus hijos, pierden tantas cosas. ¿Por qué? Por un pecadito. Pero un pecadito muchas veces, ¿verdad? Podemos perder tantas bendiciones de Dios. Debemos tener cuidado, ¿verdad? Como creyentes, porque estamos en un cuerpo carnal. ¿Y qué va a hacer nuestra carne? No va a incentivar a pecar. Pero si tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y el Espíritu Santo le estamos alimentando, le estamos dando palabra y estamos orando, bueno, el Espíritu Santo nos va a incentivar, continuamente nos va a hablar. No hagas esto, no pienses esto, mira esto, no mires esto, saca esto, y así, ¿verdad? Continuamente el Espíritu Santo nos está exhortando. ¿A qué? Nos lleva a la Escritura, a vivir sabiamente, no vivir como los necios. Para eso Dios nos mandó el Espíritu Santo,
para que nos esté recordando todo aquello que Él nos enseña. Proverbio 28:27. Proverbio 28:27 dice: el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Bueno, debemos ser conocidos los creyentes como dadivosos. Si tenemos para dar un plato de comida a alguien que necesita, lo tenemos que dar. Si tenemos ropa y podemos dar a alguien, tenemos que dar. No podemos decir, mira, voy a orar. Si Dios me da la libertad de que te tengo que dar un plato de comida o tengo que darte la ropa, yo te la voy a dar. ¿Sabes qué? Eso es hipocresía. Porque ya la Biblia lo dice, tú tienes que dar al prójimo. Si tienes, Dios te da además, ¿verdad? Dios te da en abundancia, comparte con otros. Y debemos ser conocidos por personas que, si Dios nos da, podemos compartir, ¿verdad? Un plato de comida, ropa, lo que podamos ayudar a los demás, al prójimo. Es el segundo mandamiento, amar al prójimo. No podemos decir, bueno, vean, anda, como dice Santiago, ve y ora. Ve, tranquilo que voy a orar por vos. Y yo tengo por darle, puedo darle cosas, ¿verdad? ¿Y por qué no lo doy? Muchas veces porque somos malos y avaros, ¿no? Ahí caemos otra vez en el pecado de la avaricia. ¿Se entiende? Entonces tenemos que analizarnos, ¿verdad? Dejar de compararnos con los religiosos, con aquella religión, con esta religión. Tú compárate con la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice que es el espejo. ¿El espejo de quién? De mi alma. ¿Cómo estoy yo delante de Dios? Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16 al 18. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16 al 18. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Bueno, ese es el amor de Dios. ¿Cómo sabes que Dios te ama? ¿Cómo sabemos que Dios nos amó? Porque mandó a su Hijo a morir en la cruz, mató a su Hijo en la cruz para darnos vida eterna a nosotros, ¿verdad? Y ese es el amor de Dios. Ya Dios demostró su amor. No hay más amor para demostrar. Está la cruz. Allí está la cruz. Mira a Cristo y ahí vas a ver el amor de Dios. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Así como Cristo puso su vida por nosotros, también nosotros ahora, Cristo se fue, está en el cielo, ¿verdad? Estamos ahora nosotros aquí, Iglesia Cristiana Durazno, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo puede decir que tienes a Dios, siendo que Dios mandó a su Hijo a morir por vos, y tú tienes para darle a tu hermano y no le das? ¿Cómo dice que eres un cristiano? Es lo que está diciendo Juan. Versículo 18, hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua. Ay, yo amo tanto a mis hermanos. Vos no sabés cómo oro por mis hermanos. Vos no sabés cómo yo le mando mensaje y hablo con mis hermanos. Pero, no sé, dice Dios, hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de que en hechos y en verdad. Dios nos amó en hechos. Dios mandó a su Hijo, hizo la obra de la cruz, hizo un hecho. Ese hecho que nos da la salvación, nos regala la salvación. Entonces, si tú tienes para ayudar a tu hermano, o ayudar a tu prójimo, acá dice tu hermano, pero también a tu prójimo, y no le das, ¿cómo puedes decir que mora Dios en tu corazón, siendo que Dios dio a su Hijo por ti? ¿Verdad? Debemos analizarnos, ¿verdad? Continuamente analizarnos cómo actuamos. No podemos decirle, bueno, voy a hablar por ti, hermano. Yo sé que vos tenés necesidad de esto, voy a hablar a ver si Dios me pone en mi corazón a hacer tal cosa. Hermano, si lo dice en la palabra de Dios, hazlo. No amemos en palabras, sino en hechos y en verdad. No podemos decir, vamos, voy a hacer algo, o voy a servir a Dios, voy a orar a ver si Dios me pone en mi corazón en servir. No, ya Dios lo puso en la palabra, no te lo va a poner en tu corazón. Tú tienes que servir. No ames simplemente en palabras, sino en hechos y en verdad. Proverbio 28-27, la segunda parte. Proverbio 28-27, la segunda parte dice, más el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. ¿Qué van a hacer la gente? Bueno, nosotros somos cristianos y la persona que nos pide sabe que nosotros podemos darle y no le damos. ¿Qué van a decir la gente? Qué bueno el fulano, al contrario, qué malo, mira, y es cristiano y dice conocer a Dios y predica el evangelio y es un avaro, no te da ni siquiera un vaso de agua, ¿verdad? Este cristiano, bueno, que va a recibir muchas maldiciones. ¿Qué maldiciones? Cuando hablan mal tuyo, ¿verdad? Hablar mal, eso significa maldición, hablar mal de alguien. Entonces debemos
mirar como creyentes cómo actuamos, cómo es nuestro proceder diario, ¿verdad? Si estamos blasfemando el nombre de Cristo o lo estamos honrando a Dios con nuestras actitudes, Saben que fuimos salvos ¿para qué? Otra vez, para buenas obras. Fuimos salvos para buenas obras. No podemos, voy a hacer una buena obra, voy a orar, pará, contame que voy a orar, anda a tu casa y después voy a orar. Bueno, ¿sabes qué dice Dios? Eso no, eso es hipocresía, eso es pecado. Hazlo. Lo dice en la palabra, hazlo. Y Dios se va a glorificar. Porque Dios se glorifica con los hacedores de su palabra. Proverbio 28:28, el último versículo. Proverbio 28:28. Cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre, mas cuando perecen los justos, se multiplica. Bueno, tenemos un ejemplo. En Hechos, capítulo 12, ya lo leímos la otra vez, cuando estudiamos Hechos, capítulo 12, versículo 21 al 24. Hechos 21 al 24, un ejemplo de lo que está diciendo Proverbio 28:28. Cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre, mas cuando perecen los justos se multiplica. Hechos 12, 21 al 24, dice así: y un día señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Bueno, acá vemos un hombre que se llenó de orgullo, ¿verdad? Él pensó ser igual a Dios o más grande que Dios. El pueblo dice: no queremos escuchar a hombre, queremos escuchar a Dios. Bueno, tus palabras no son palabras de Dios, son palabras de hombre. En ese momento Dios castiga, ¿verdad?, a Herodes, un ejemplo para nosotros también, ¿verdad? Herodes era un tirano, un impío, no tenía integridad, Dios lo mata, y cuando este hombre muere, dice que la palabra de Dios crecía, se predicaba más, porque había más libertad para los creyentes. Ahora nosotros aquí en Durazno tenemos total libertad en predicar la palabra, en servir a Dios. ¿Qué nos impide servir a Dios? Bueno, lo que nos impide servir a Dios muchas veces puede ser, ¿verdad?, idolatría. Bueno, lo que está siempre delante de Dios es lo que adoramos en primer lugar. Y eso es idolatría. Bueno, cuando el Señor es resucitado, acuérdense, no sé si se acuerdan de, creo que es Juan 21, cuando el Señor resucita y Pedro y los apóstoles se van a la barca, ¿verdad?, a pescar, en vez de ir a predicar y esperar al Señor, o hacer lo que el Señor lo que dijo: vayan y espérenme en tal lado. Pero ellos, como no podían esperar, no pudieron obedecer a Dios, se fueron a pescar. Cuando Pedro ve en la orilla que había uno cocinando un pescado, ¿verdad?, un pez, y se da cuenta que el Señor, él va. ¿Y qué le pregunta el Señor a Pedro? Pedro, ¿me amas? 3 veces le preguntó lo mismo. ¿Por qué le preguntó lo mismo? Bueno, porque Pedro, en vez de estar esperando al Señor, bueno, se fue a pescar. Se fue a hacer cosas seculares. No era malo ir a pescar, pero es lo primero que tenía que hacer, que era esperar al Señor, el mandamiento del Señor. Muchas veces nosotros también hacemos cosas que no son malas, son buenas, pero muchas veces dejamos de lado la Escritura para hacer esas cosas buenas a la vista de los ojos nuestros. Y muchas veces estamos demostrando que no amamos al Señor, como Pedro en esta instancia, ¿verdad?, que se fue a pescar en vez de estar esperando lo que el Señor le había mandado. Bueno, nosotros estamos esperando a Cristo que venga. Cuando Él venga, ¿qué nos va a encontrar haciendo? Trabajando para el reino, trabajando para Él, alcanzando almas para Cristo, haciendo buenas obras para que Dios se glorifique, evangelizando y discipulando a otras personas, a nuestros hijos. Bueno, tenemos trabajo para hacer como cristianos. ¿Sí? ¿Dónde? En primer lugar, en tu casa. Dios te dio hijo. Dios me dio hijo. ¿Para qué? Para que yo le enseñe la Escritura. Sí, hay que darle un buen estudio, hay que darle comida, hay que darle ropa, pero lo primero es su vida espiritual. ¿Por qué? Porque ese niño es un pecador, nace pecador y necesita conocer a Cristo. ¿Y quién lo va a llevar a Cristo? El papá y la mamá que van. No, pero cuando vaya el domingo, la maestra o el anciano o la anciana le va a enseñar la Escritura. No. Dios te dio tu hijo, el hijo que tienes, Dios te lo dio. Y Dios me dio también muchos hijos, también a mí, gracias a Dios, para que yo le enseñe la palabra de Dios. El principal ministerio como padres es nuestro hogar.
Tenemos que llevar a nuestra familia a Cristo. Y después de llevar a nuestra familia a Cristo, también tenemos que llevar a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. Tenemos que continuamente estar predicando el Evangelio. Para eso estamos en esta ciudad. No estamos para hacer dinero, porque si estamos pensando que vengo a esta ciudad, o estoy en esta ciudad, o tengo mi negocio propio para hacer dinero, no sabe qué, estoy errando el blanco. Y estoy pecando contra Dios. Porque mi principal objetivo es glorificar a Dios en todo lo que hago. ¿Verdad? Trabajo sí para las cosas materiales, para que no le falte nada a mi familia, pero no debe ser lo primero. Lo primero es Dios. Y eso se va a ver en nuestra manera de vivir. Que Dios nos ayude. Vamos a hablar. Padre, gracias bendito Dios, porque tú nos has hablado, Señor, a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor amado, a estar conscientes, Señor, que tenemos un trabajo. Y tenemos bastante trabajo para hacer aquí en esta ciudad. Tenemos trabajo en nuestra familia. Tenemos trabajo, Dios, en nuestro vecindario, en nuestro lugar también donde vamos a trabajar. Tenemos almas al lado nuestro. Y esas almas tú las has puesto, Dios, para que nosotros las discipulemos y le enseñemos qué es el Evangelio, quién es Jesucristo. Padre, que no estemos ociosos o cambiando nuestra manera de pensar atrás de la avaricia del dinero, atrás, oh Dios, de las cosas de nuestra carne, de los deseos de nuestra carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Porque eso no proviene de ti, Padre. Ayúdanos a cada día a examinarnos cómo estamos caminando. Porque tú vienes a buscar una iglesia pura, una iglesia que está activa, cristianos activos que trabajan para el reino, que te aman y te glorifican. Padre, estamos en tus manos. Te damos gracias por tu palabra, este libro precioso que tú nos has dejado, Dios, para que podamos vivirlo, para que podamos vivir sabiamente y, Padre, representar a Cristo aquí en la tierra. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Gracias por seguirnos y por compartir. Muchas bendiciones y bueno, estén orando con nosotros. Necesitamos mucha oración. Que pasen bien y Dios los bendiga. Que pasen bien.